Bueno, buenas tardes, buenos días cuando ustedes vean este video. Lamentablemente, pues este sábado yo no puedo estar en vivo y en directo, pero no quiero interrumpir en absoluto el ritmo que está previsto del módulo y por eso pues les dejo la clase de hoy pregrabada y por supuesto quedo atento a cualquier comentario que ustedes tengan, ¿verdad? Esta semana pues vemos la cuarta parte del módulo consistente en hacer un análisis de lo que significa invertir en una herramienta informática, obviamente pensando en el largo plazo, y también en herramientas que tengan un nivel de sofisticación o de adaptación al ámbito específico, ¿verdad? De la salud. No estamos hablando de herramientas de ofimática o de sistemas operativos ni nada de eso. Estamos hablando pues, de expediente clínico electrónico, sistemas de epidemiología, sistemas de gestión de laboratorio clínico, etcétera, ¿verdad? Aplicaciones así hechas a medida prácticamente de la necesidad en el ámbito. Y es muy importante, pues, considerar también no solamente lo que cuesta obtener ese tipo de herramienta, ¿verdad? Sí, sino también a largo plazo cómo la voy a sostener, ¿verdad? La decisión que yo tome hoy a la hora de hacer esa inversión puede tener un impacto muy grande a largo plazo en función de las tecnologías que yo decida utilizar. Y también, por supuesto, de la dependencia que tenga de esa herramienta para mi trabajo cotidiano o de la capacidad que yo pueda tener para adaptar o evolucionar las capacidades de la herramienta a largo plazo, porque indudablemente ustedes van a ir evolucionando en sus labores y por tanto van a querer que la herramienta informática con la que trabajan pues igual les acompañe o les facilite cada vez más esa labor. Por tanto, la soberanía que ustedes puedan tener sobre su herramienta es algo también crítico que afecta al costo de mantener la herramienta. Eso se conoce como costo total de propiedad. Por otro lado, también es muy importante considerar cuánto vale una herramienta, que es diferente de cuánto cuesta, ¿de acuerdo? Y vamos a explicarlo un poquito más en detalle más adelante. Em, Es muy importante en cualquier caso considerar como introducción al tema, pues que debemos utilizar muy bien el financiamiento que tenemos disponible. Hemos conversado de esto en otras semanas, ¿verdad? Anteriores. Hay que evitar hasta donde sea posible, pues, la compulsión al consumo de tecnologías y tomar decisiones muy moderadas, ¿verdad? Porque con el tema informático es muy fácil gastar el dinero. Eh, y sin embargo puede haber otras prioridades, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es importante utilizar los fondos disponibles de manera, pues, muy sensata y, y bueno, pues valorar siempre, como hablábamos la semana pasada, eh, cómo se comportan las fuentes de financiamiento que tenemos, qué tan fácil es hacer una inversión, qué tan fácil es asumir un gasto corriente alto a cambio de cierto confort y de inmediatez. Y bueno, pues también hasta qué punto podemos ir dependiendo de ese financiamiento para que nuestras herramientas nunca se queden obsoletas, ¿verdad? Eh, También hay que considerar que las herramientas informáticas, si no las cambias, no las mejoras, como estaba hace un momento, se se quedan en nada, ¿verdad? Y entonces toda esa inversión puede ser un estrépito. Vamos, ha habido lugares en los que ha implicado dimisiones, ¿verdad? De personas, renuncias por el uso o el abuso de, de esa ilusión, ¿verdad? Y de esa inversión en informática que luego al final no obtiene los resultados esperados. En ese sentido, pues vale la pena hacer una reflexión, ¿verdad? Y utilizar algunas herramientas, que es de lo que se trata el día de hoy, para que ustedes puedan hacer ese costeo y esa valoración sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Aparte de tener claras esas premisas teóricas que les acabo de mencionar.
Muy bien. ¿Qué es el costo total de propiedad o TCO? Bueno, TCO es la abreviatura en inglés, Total Cost of Ownership, ¿verdad? Pues se trata de evaluar todos los elementos que están involucrados en la tenencia y uso de una herramienta informática, ¿verdad? Durante todo el ciclo de vida, o sea, desde que a uno se le ocurre que necesita una herramienta y empieza a gastar tiempo mental para ver cómo resuelve su necesidad utilizando una herramienta informática, hasta que por fin esa herramienta queda completamente desfasada y necesitamos sustituirla por otra. Todo ese trayecto hay que contabilizarlo para poder tomar una decisión antes de tirarme al río y no saber si tiene o no tiene agua, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos incluir todos los costos directos, que son los más evidentes, ¿verdad? O sea, obviamente una herramienta informática necesita hardware real o virtual, necesita el software, la herramienta informática per se es software, y por supuesto no hay nada que funcione solito, va a necesitar un soporte, ¿ok? Ustedes eventualmente, para algo sencillo, si son suficientemente hábiles con el manejo de equipos informáticos o herramientas informáticas, pues a lo mejor ustedes mismos se pueden administrar sus propias herramientas, pero conforme se va ampliando la complejidad de esa herramienta, la dependencia de de algunas bases de datos o de sistemas de gestores de aplicaciones y demás, ya eso pues requiere conocimiento especializado, ¿verdad? Aunque yo he visto doctores y doctoras, licenciados y licenciadas en el ámbito de la medicina que son perfectamente capaces de autoadministrarse sistemas con toda esta complejidad y algunas consultas. Y además, en estos tiempos de la inteligencia artificial, usted puede hacer cualquier pregunta a ChatGPT o a Gemini o cualquier IA y probablemente les van a orientar muy bien cómo se instalan algunas herramientas de estas, ¿verdad? O cómo se administran o qué recomendaciones les dan para hacer tuning de la base de datos y cosas así, que antes eran como, necesito contratar a alguien de informática, a alguien que haya estudiado la carrera de ingeniería o lo que sea, y ahora ya pues, sinceramente, casi que por ahí no tenemos mucho trabajo nosotros. Pero bueno. En cualquier caso, ustedes necesitan eventualmente ese acompañamiento, ¿verdad? Y por supuesto, la energía no es gratis, ¿verdad? Hay que pagarla, el internet hay que pagarlo. Según vayan utilizando la herramienta, por supuesto, van a tener que ir ampliando el almacenamiento de datos, ¿verdad? Así que esos son costos que, por supuesto, no están sí tan evidentes, tan inmediatos, pero se van sumando, ¿verdad? En el camino. Em, También quizá vale la pena reflexionar un poquillo o comentarles sobre el retorno de la inversión. Uno espera que cuando uno hace un esfuerzo a la hora de tener una herramienta, pues valga la pena. O sea, no estás haciendo esta labor simple y sencillamente porque sí, sino porque tú consideras que tu trabajo va a hacerse mejor, más rápido, más eficiente, con menos errores, o sea, más eficaz. Entonces también es otro concepto que también hay que tomar en cuenta, pues es el retorno de la inversión. No tiene que calcular de alguna manera que cuando está haciendo esta inversión o está haciendo este cálculo del costo total de propiedad, tiene que compensar. Y ahí es donde entra a jugar un poco el tema de la valoración, ¿ok? De esa herramienta. Importante. Quizá normalmente vemos solamente la superficie, ¿verdad? Que es lo más evidente que les contaba, el hardware, el software y demás. Probablemente esa parte, junto con la compra de todo eso, pues a lo sumo va a significar un 15, un 30%. Es una regla de Pareto normal y corriente, ¿verdad? Y ahí es donde las cosas se ponen un poco complicadas a largo plazo, porque esa primera etapa, que es la imprescindible eventualmente, pues generalmente es la que capta más la atención y entonces, igual que en un iceberg, entonces uno dice, ¿cuánto necesito? Bueno, pues necesito para... Y eso lo estoy viendo yo ahorita, ¿verdad? En las consultorías que yo hago con el Ministerio de Salud de Guatemala.
necesito las computadoras, necesito el software de expediente clínico electrónico, necesito tener algunos desarrolladores, administrador de base de datos, la. Ok, y a largo plazo. Y cuando yo quiera meter eso no solamente en dos hospitales departamentales, sino que lo quiera tener a nivel nacional. ¿Y quién va a darle soporte cuando yo ya lo tenga todo eso instalado? ¿Quién va a ir? ¿Se van a mover desde la capital hasta los departamentos para dar soporte? Eso, todo eso son gastos muy, muy, muy altos, muy altos, a casi prácticamente del 80-85%, y son permanentes. O sea, usted necesita tener un equipo de gente ahí atendiendo a todo el personal, a los profesionales de la salud, explicándoles cómo funcionan, haciendo actualizaciones, mejorando los formularios de entrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese cálculo alegre que eventualmente se puede hacer al principio de un proyecto como este, porque normalmente hay que prever el triple de dinero para poderlo manejar y sostener, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, lo hemos medio anticipado, ¿verdad? Lo importante es que nosotros podamos hacer un cálculo del costo total de propiedad a priori, antes de comprar nada, para poder tomar una buena decisión, ¿sí? Deberíamos tener, igual que cuando vamos a seleccionar a alguien para que trabaje con nosotros, lo ideal es tener una terna, ¿sí? Valorar sus currículums y decidir en función de su experiencia, de sus capacidades, de su aptitud y su actitud y demás, las, entre las tres personas al menos para irnos por la idónea. Pues con los sistemas informáticos debería ser igual, ¿sí? Deberíamos hacer el cálculo del costo total de propiedad para cada una de esas opciones y entonces tomar la decisión en función de qué, pues del que tenga el costo total de propiedad más bajo, ni más ni menos. Es una manera sencilla, objetiva de tomar la decisión y muy importante, sobre todo si ustedes trabajan en el sector público, al hacer este análisis y hacerlo formalmente, cuando luego llegan organismos contralores, en el caso de El Salvador, la Corte de Cuentas de la República, a decirle a usted que por qué tomó esa decisión, usted tiene un elemento tangible para demostrar que no fue un capricho de ustedes. Y mucho cuidado porque cuando están invirtiendo dinero del sector público, quizá depende del momento, ¿verdad? Histórico. Pero en los tiempos en los que yo trabajé en el Ministerio de Salud, la Corte de Cuentas era in- implacable con eso, porque había habido mucha corrupción. Y ahora, por supuesto, la sigue habiendo. En el sentido de que había muchas decisiones que eran absolutamente arbitrarias, por el gusto o con fundadas sospechas de comisiones por debajo de la mesa. Cuando uno toma una decisión con un instrumento de costo total de propiedad donde tomas en cuenta todos los costos asociados a la tenencia de una herramienta informática y valoras diferentes opciones y tomas una decisión por la más costo efectiva, la más barata, a largo plazo, tienes un elemento de juicio imbatible a la hora de demostrarle a en una auditoría pues que tú no tomaste una decisión antojadiza, sino que tomaste una decisión informada. ¿Ok? Y eso lo haces formal y se lo mandas a tu autoridad y no sé qué, y ya. Así deberían hacerse las cosas, pero esa es mi opinión, ¿verdad? A nosotros nos sirvió mucho justificar porque estábamos utilizando determinadas herramientas de software libre, por ejemplo, y demostramos, por lo menos a dos auditorías que me hicieron, normales, ¿verdad? Las rutinarias, que esa decisión pues era la correcta y que habíamos tomado en cuenta, lo habíamos hecho no por un gusto personal, sino porque era lo que más convenía desde el punto de vista económico, ¿verdad? Al ministerio. Muy bien. También otra cosa importante es que al hacer el análisis del costo total de propiedad nos permite visualizar todas las fases del costo total, del costo de la herramienta, ¿verdad? No nos quedamos en esa superficie que acabamos de ver en la diapositiva anterior, sino que podemos ver
por dónde va o qué es lo que más nos va a costar a medio y largo plazo, eventualmente para tomar decisiones que nos permitan reducir lo más posible esos gastos, ¿verdad? Y pues en última instancia, lo que queremos saber es cuánto le va a costar a nuestra organización, a nuestra empresa, a nuestra institución eh, a largo plazo, ¿verdad? Que cómo va a impactar económicamente. Toda organización tiene fácil, entre comillas, la posibilidad de proyectar cuáles van a ser sus ingresos, su presupuesto, no solo para el año próximo, sino un poquito más largo, ¿verdad? Bueno, pues hay que poner en paralelo ese presupuesto que puede tener la organización, por lo menos proyectado, ¿verdad? Idealmente. Incluso manejar varios escenarios presupuestarios. En el caso de que las cosas económicamente vayan bien, bueno, pues el presupuesto que yo voy a tener es de tanto, ¿verdad? O va a incrementarse cada año en tanto. Y si las cosas se tuercen, así como, como ahora con los aranceles de Trump, bueno, pues entonces no, tenemos que ser súper conservadores y el presupuesto prácticamente va a ser el del año pasado multiplicado por la inflación y pare usted de contar con suerte, ¿verdad? Entonces ahí tú no puedes tener una herramienta informática que resulte que al segundo o tercer año va a requerir el doble de la inversión que otra, ¿verdad? Me explico. Entonces hay que tomar esa decisión viendo el timeline, ¿verdad? El cronograma del presupuesto versus el costo que tiene esa herramienta informática y que puede ser muy impactante para el presupuesto de la organización. Muy bien. ¿Cómo se descompone el costo total de propiedad? Bueno, pues tenemos dos aspectos. El costo directo, que es hardware, obviamente. La herramienta informática no funciona sin hardware. El software, que es el protagonista, por supuesto, también, que es lo que queremos obtener, desarrollar e implementar. Vamos a necesitar mano de obra, eventualmente, para el desarrollo y la implementación. Bueno, no, pero es que yo estoy comprando una herramienta ya prefabricada. No se lo recomiendo. Sobre todo si están metiéndose en este jardín de cosas hechas a medida. Normalmente los productos enlatados no se suelen adaptar por más que te cuenten en un PowerPoint que sí, ¿verdad? Pero si su necesidad es muy genérica, pues sí, ahí sí, pueden utilizar herramientas ya prefabricadas y sin un problema, ¿verdad? Pagando el licenciamiento que corresponde. En ese caso, pues la mano de obra que van a necesitar, mano de obra entre comillas, pues va a ser simplemente el acompañamiento para implementar la herramienta, que no es poca cosa, ¿verdad? Hacer capacitaciones, resolver dudas al inicio, o sea que hasta que la herramienta empieza a rodar por sí misma, eso requiere bastante esfuerzo. ¿Y costo indirecto? Bueno, por supuesto la energía, las telecomunicaciones, el internet, ¿verdad? El equipo de telecomunicaciones lo estaríamos metiendo en hardware, pero si hay o algún enlace involucrado que tengamos que contratar con un proveedor, pues ahí tenemos que considerarlo. El almacenamiento, sobre todo porque normalmente vamos a tener que proyectar, ¿verdad? Cómo va a ir creciendo nuestra población y la cantidad de datos que están asociados a esa población. Por tanto, puede ser necesario ir agregando más costo por el almacenamiento, el soporte técnico, si lo necesitamos, si tenemos personal contratado in-house, ahora vamos a ver sobre esos términos, o si es la propia empresa a la que yo le compré el software que me lo va a dar, que no me va a dar el soporte gratis, ¿verdad? Me va a cobrar por él ya sea porque está incluido en el licenciamiento, si es un licenciamiento de tipo alquiler o si es un licenciamiento perpetuo, pues entonces puedo contratar ese soporte, pero por aparte, ¿verdad? Hay otro concepto muy importante que es el costo de tiempo de inactividad, CTI, ¿ok? Pero no es una abreviatura muy usada. Es muy importante tomarlo en cuenta porque no hay herramienta infalible. Todas las aplicaciones, antes o después, por más que bien hechas que estén, por más cuidado que se les tenga, caen. ¿Sí? No hay nada perfecto en este mundo. ¿Y qué pasa cuando caen? Bueno, pues que implican gastos. Y en función de lo integrada que esté la herramienta en el quehacer de las personas que la usan, pues eso puede ser muy impactante o poco impactante.
¿de acuerdo? Incluso en algunos casos, sobre todo en el sector privado, cuando las herramientas informáticas se caen, eh, hay que tomar muy en cuenta la pérdida de reputación, ¿sí? Igual que me pasó a mí el otro día, ¿verdad? Se les cayó la conexión a mi proveedor, no sé qué. Para mí, mi proveedor, si yo estaba pensando ya deshacerme de él, fue la gota que colmó el vaso. Y de hecho ahora estoy con otro proveedor. Así que hay que tener, yo no es que esté cambiando de proveedor cada rato solo por capricho, ¿verdad? Pero hay cosas que eventualmente llegan a un punto de ya no más. Y esto de que los sistemas informáticos que se dan por sentado, que tienen que funcionar permanentemente, que de repente no estén disponibles para proveer una atención elemental, es prácticamente una señal de incompetencia, eh, de mal hacer, ¿verdad? Entonces pueden provocar la fuga de sus clientes, ¿verdad? O un malestar en el público, sobre todo si estamos en el sector público, siempre, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, para calcular el CTI, pues podemos tomar en cuenta cuánto cuesta implementar un plan B. Por ejemplo, si es un expediente clínico electrónico y deja de funcionar y tenemos que pasar a rellenar todo en papel y luego todo lo que escribimos en papel, volcarlo en la computadora, es un costo súper alto. Así que eso vale la pena eventualmente hacer una pequeña estimación. Muy bien. Según sus características, pues podemos hablar de los costos iniciales, ¿ok? Hardware, software, la capacitación, la consultoría para la implementación, etcétera. Operativamente hablando, ya cuando llegamos a la etapa de ponerlo en marcha y que esté en producción, pues estamos hablando de el mantenimiento de los equipos. Normalmente los servidores, si están en el propio establecimiento, pues van a tener una sala de servidores, esa sala de servidores va a necesitar UPS, va a necesitar aire acondicionado, y todo eso va a requerir unas visitas de mantenimiento, ¿verdad? Para que esté bien permanentemente. Va a tener un sistema de control antiincendios. Todo eso es algo que necesita una revisión por lo menos una vez al año mínimo, ¿verdad? Mínimo. Luego tenemos el soporte técnico de la propia aplicación, el pago de las licencias, sobre todo en estos tiempos que corren, que ya prácticamente nada es perpetuo. Si usted quiere utilizar una herramienta de software privativo, todo es alquilado. Es la manera más estupenda que tienen estas empresas de fabricantes de software privativo para mantenerte cautivo y sacarte dinero pues todos los meses, sí, al suave, ¿verdad? Te lo venden de una manera pues muy bonita, ¿verdad? De que así no tienes que gastar mucho dinero al principio y de que por supuesto siempre que estés pagando pues vas a tener la última versión de todo, ¿verdad? Pero bueno, pues tienes que tener dinero todos los meses para pagar eso, o todos los años. La energía, lo que le contaba del enfriamiento, el espacio físico. Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas que teníamos en el ministerio, en los hospitales del ministerio, era el espacio físico. Porque cada vez que nosotros decíamos, bueno, vamos a implementar el SIAP, necesitamos una pequeña salita de servidores para tener un par de servidores a lo sumo, ¿verdad? ¿Y dónde, pues? Si en el hospital ya no hay espacio. Y al final, en algunos casos muy extraordinarios, el servidor estaba bajo el escritorio de las personas que estaban en Esdomed. Horrible. Algo que en estos tiempos no podría ser, ¿verdad? Pero digamos que en el año 2012, 2013, en la unidad de salud Díaz del Pinal, por ejemplo, en Santa Tecla, ¿y dónde vamos a poner el servidor? Pues ahí, con el compañero de estadística, y ni modo de lo que hay. Y en hospitales también de segundo nivel, nivel más bajito, igual tampoco tenían espacio. Y en algunos casos donde sí pudieron encontrar una media bodeguita, ¿verdad? Que la acondicionábamos y le pusimos a lo mejor un aire acondicionado, no sé qué, al final acababa ese espacio físico siendo sobreutilizado y hacían cosas verdaderamente complicadísimas, como por ejemplo meter cajas de papel, hasta, sí, o sea, la utilizaban no solamente con el rack donde estaba el servidor y la UPS y no sé qué, sino que además lo usaban de bodega literal, con el peligro de incendio que podía tener eso, ¿verdad? Una chispa de la fuente de alimentación o cualquier cosa. Bueno, cosas que, bueno, en fin,
son complicadas, ¿verdad? Pero es cuando no hay, pues hay que ver cómo se hace, ¿verdad? Luego, con el costo de personal, bueno, pues definitivamente, sobre todo si nos dedicamos a desarrollar nuestras propias herramientas, que tienen sus ventajas, pues tenemos que pagar salarios. Listo, ¿verdad? Eh, si no tenemos a personas que desarrollen el software porque ya está hecho. Ah, bueno, sí, pero ¿y la base de datos donde van guardándose toda la información y el sistema de repente se empieza a poner lento, cada vez más lento, cada vez más lento? Ah, necesitas a alguien que te administre la base de datos, que sepa cómo afinarla, ¿verdad? Pues ya necesitas a alguien que esté permanentemente pendiente de que algún problema con el servidor de aplicación, eh, pues lo levante y revise qué es lo que está pasando, porque la aplicación se cae, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y el personal de soporte y todo eso. Ya hemos hablado. Y por último, y como componente importante, todas las herramientas en algún momento pues están sujetas a una eventual migración, ¿ok? Damos por obsoleto una versión de la herramienta X y necesitamos pasar a la versión XY, ¿verdad? Punto 2. Ay, bueno, pero ya es que los datos o el esquema de la base de datos para que se adapte a las nuevas necesidades ha cambiado, pero no queremos perder nada de lo que ya teníamos, entonces tenemos que migrar toda la información del esquema antiguo al esquema nuevo y eso puede significar un montón de tiempo para adecuar todos los datos a la nueva estructura. Es un trabajo increíble, ¿verdad? O sea, y muy, muy, muy denso. Todo eso necesita pues ser valorado. Lo que les contaba es que se caen las cosas mientras estamos haciendo la migración. Ese tiempo, ¿verdad? Ah, no, vamos a hacer una ventana en la que vamos a migrar. Bueno, sí, ese tiempo no estás trabajando porque el sistema está caído. Y entonces eso hay que valorarlo. La capacitación, por supuesto, porque ahora vamos a tener un nuevo sistema, nuevas funcionalidades súper maravillosas, entonces hay que capacitar a todo el mundo y gestionar el cambio, porque la gente va a decir, no, pero es que a mí me gustaba cómo estaba y ahora porque me han cambiado esta herramienta nueva es una porquería y funciona horrible, porque la gente se acostumbra y adora el tener ya rutinas hechas, ¿verdad? Sobre todo cuando no tienen mucha habilidad con herramientas informáticas. Híjole, pues eso va a tener un impacto bien relevante para que la gente vuelva a emocionarse o acostumbrarse, encariñarse con la herramienta nueva. Eso se llama gestión del cambio y es un costo de migración. ¿Ok? Muy bien. Fases que tenemos en el costo total de propiedad. Vamos a necesitar hacer una evaluación, ¿verdad? De las herramientas que tenemos disponibles, de nuestra necesidad en general y necesitamos seleccionar alguna. Todo eso es tiempo y esfuerzo de varias personas dedicadas a hacer ese análisis, ¿verdad? Una vez que hemos tomado la decisión, vamos a proceder a hacer el proceso de adquisición. Sector público puede ser algo súper largo, ¿verdad? Puede tardar meses, años, o así era antes de que hubieran decisiones así como autocráticas, ¿verdad? Sino que se hacían las cosas un poquito más legalmente más consistentes. Entonces eso implicaba respetar tiempos de ley y no había escapatoria. Entonces eso, pues, desde que uno decide que necesita una herramienta hasta que la puede tener, pues puede pasar perfectamente un año, literal o más. En el caso, pues, de quienes no quieren comprar esas herramientas, sino que las prefieren desarrollar porque al rato es más rápido y tiene otra serie de ventajas, incluso hasta morales, les comentaba la semana pasada, y prefieren contratar personas en la institución. Bueno, pues entonces hay que hacer ese desarrollo. Tiene otras aristas, ¿verdad? Porque muchas veces las personas que contratas, pues a lo mejor no tienen el rendimiento esperado o no es tan fácil que el personal usuario de la herramienta confíe en personas, sino que prefieren ver algo como una marca que justifica una inversión muy grande y por tanto obligatoriamente hay que utilizar esa herramienta, en lugar de eh, apoyar la humildad de ingenieros e ingenieras locales, ¿verdad? Desarrollando una herramienta a medida, ¿verdad? Es difícil, pero todo eso es una fase que hay que enfrentar. Luego, una vez que ya tenés la herramienta suficientemente madura como para poderla utilizar, pues vas a implementarla y eso es
tremendamente costoso, sobre todo cuando estamos hablando de algo que va a ir paulatinamente y, siendo utilizado a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que calcular muy bien esos costos para no quedarte corto, porque luego los objetivos siempre son magníficos, ¿verdad? Ah, no, vamos a tener esto a nivel nacional, todo el primer nivel utilizando el expediente clínico electrónico. Sí, sí, papito. Ponte a ver cuánto cuesta hacer ese, independientemente de que ya hicieras el cálculo de cuántas computadoras necesitabas y de que todo el internet, todos los establecimientos ya tengan internet y que tú dijeras, ah, pues ¿y cuántas personas van a utilizarlo? Tantas. Ahora ponte ya todos los talleres y acompaña a toda la gente a nivel nacional. Es bien grave, grande, ¿verdad? Por último, supongamos que ya lo lograste, ¿verdad? Magnífico, ya tienes a todo el mundo trabajando. Ah, sí, pero de vez en cuando las cosas se estropean, eh, se necesitan cambiar, necesitan mejorar. Hay una nueva guía clínica que cambia en alguna medida el formulario de entrada de determinadas morbilidades, ¿verdad? O determinadas especialidades. Todo eso es operación y mantenimiento. ¿Ok? Y por último, eventualmente, si no se tiene ese mantenimiento haciendo la actualización permanente o esa actualización llega a un punto en el que no se puede hacer más porque dependes de algunas componentes de software o incluso de hardware que quedan completamente obsoletos y no tiene forma de hacerse sutilmente su reemplazo, pues entonces tienes que hacer todo un proceso completo de sustitución. ¿Ok? Y eso puede ser bastante grande también. En el TCO, pues hay cosas que van a incidir, que van a tener impacto. En primer lugar, que las herramientas puedan escalar, puedan adaptarse a las necesidades permanentemente. Si no se adaptan, mueren, ¿sí? En nuestro ámbito, toda herramienta que sea inútil o que se vaya inutilizando con el tiempo, va a llegar un momento en el que alguien va a tomar una decisión de tirarla a la basura, ¿ok? De hecho, bastante heroico que sobrevivan. Y el caso del Ministerio de Salud de El Salvador es bastante interesante. Ya creo que les he contado a nivel internacional. Lo tienen un poco como modelo de cómo incluso con cambios muy abruptos, políticos, ideológicos, eh, las herramientas han sobrevivido. O sea, hay un nivel de adecuación, ¿verdad?, a la necesidad y de la necesidad hacia la herramienta y de la capacidad de irse amoldando una cosa con la otra, ¿verdad? Por un costo ínfimo, al menos lo que es la herramienta, que ha permitido pues que se vaya ampliando paulatinamente el alcance, ¿verdad? Por eso ha ido escalando y se ha adaptado a lo que el ministerio ha necesitado, ¿verdad? Cometiendo algunos atropellos, en mi opinión, pero bueno, la verdad es que ahí va, ¿verdad? Temas de seguridad lo vamos a ver en mucho detalle la próxima semana, bueno, después de Semana Santa, pero necesitamos tomar en cuenta que hay muchos gastos externos o problemas externos que pueden incidir desde el punto de vista de seguridad y nos vamos a tener que defender, sobre todo porque los datos que tenemos en esta herramienta son muy sensibles, ¿verdad? Bueno, son los más sensibles que podemos tener del público. Así que tenemos que tener el cuidado también más extremo, porque además somos un objetivo bastante claro de este tipo de personas que se dedican a hacer secuestros de datos, ¿verdad? Normalmente las herramientas, además del ámbito de la salud, no están solitas, no son una isla, ¿verdad? Sino que son una suite, una especie digamos, de archipiélago de herramientas que tenemos que de alguna manera conectar unas con otras. Entonces, esa integración también la tenemos que tomar en cuenta en el costo, ¿ok? Puede incidir. Y también dependiendo un poco de cómo es esa herramienta, las actualizaciones pueden implicar algunos impactos, ¿verdad? De hecho, ahí como les pongo en la diapositiva, a veces esas actualizaciones llegan a un punto en el que sale más barato volverlo a hacer de nuevo, todo, sobre una nueva infraestructura con unas nuevas características y demás,
que intentar actualizar las cosas paulatinamente, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta las dimensiones, ¿verdad? Esto puede explotar y escalar de manera enorme rápidamente, sobre todo cuando los sistemas tienen una gran amplitud en cantidad de usuarios o en cantidad de datos, ¿ok? Y en ese sentido, pues todo se multiplica desde el punto de vista del costo. Eh, si calculamos el costo total de propiedad, además de sistemas que eventualmente eh, existen y que son muy antiguos, pues normalmente el mantenimiento y la actualización pues puede ser bastante más cara, ¿verdad? Entonces, por eso la edad es un factor que influye mucho. Y, por último, eh, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, no, extraordinariamente el cuidado mayor que se puede tener en cuanto a la dependencia de proveedores externos. O sea, si ustedes deciden utilizar un sistema gestor de base de datos fabricado por Periquito, o sea, algo no libre, eh, y de repente ese Periquito decide que el año que viene va a cobrar más y usted eso no tenía previsto ni le alcanza la cobija para poderlo pagar, ¿qué hace? Eso les ha pasado a varias instituciones del gobierno y tuvieron que dejar de utilizar las herramientas porque no podían pagar lo que les cobraba el gestor de base de datos. Una mala decisión de alguien en el pasado, de repente, de que decidió utilizar una herramienta llamada Pepe, no quiero poner nombre, porque era lo que le habían enseñado en la U. No tenían ni siquiera una ventaja competitiva contra otros sistemas gestores de base de datos. Sin embargo, decidieron utilizar eso por ese conocimiento, esa impronta, porque este tipo de marcas específicamente de gestores de base de datos o de sistemas operativos también procuran facilitar, tanto como sea posible, al ámbito educativo que los estudiantes conozcan sus capacidades y lo disfrazan de bonito, ¿verdad? Pero en realidad de lo que se trata es de que cuando esas personas llegan a ser profesionales no sepan usar otra cosa. Y entonces la decisión que tengan que tomar o que se vean abocados a tomar, abocadas, eh, sea por lo que les enseñaron. Y muchas veces eso que les enseñaron es inasequible para una institución normal, una empresa normal. Sí, en la U todo es gratis porque esas empresas lo dan todo gratis a la U, pero después es harina de otro costal. Entonces, si tienes esa dependencia, estás fregado, ¿ok? Y si estamos hablando de nubes y demás que eventualmente van a tener un gasto corriente también y te pueden cambiar el costo de los servidores y demás, pues igual también puedes tener un impacto en ese sentido. ¿Qué podemos hacer para intentarlo reducir? Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Tener el costo total de propiedad más bajito posible, ¿sí? Bueno, yo les enseñé en la segunda semana que podíamos utilizar el concepto de la virtualización, que nos permite utilizar más eficiente los recursos de hardware, ¿ok? Siempre ténganlo en la cabeza y que uno puede comprar un servidor grande y compartirlo con varias aplicaciones, ¿ok? También pueden usar software libre. Eso es algo que en El Salvador particularmente fue probado con muchísimo éxito. Nadie dice nada, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, nadie lo cacarea ni sale ahí como nosotros usamos software libre, no sé qué, sobre todo porque, en fin, las personas que están al más alto nivel, desde el punto de vista de las tecnologías, normalmente tienen muy buenos entendimientos con las empresas que trabajan vendiendo software privativo o servicios en la nube, que también son privativos. Entonces no les interesa en absoluto que les hagan publicidad del competidor, ¿verdad? Pero la verdad es que todo lo que se hizo en aquel momento sigue vigente y está hecho todo de software libre, ¿verdad? Pero nadie dice nada. Está bien que no diga nada, mientras se mantenga está todo perfecto. Pero eso es una opción muy buena, siempre y cuando ustedes estén dispuestos y dispuestas a aprender a utilizar este tipo de herramientas, a tolerar que no son eventualmente las herramientas más fastuosas, ¿verdad? Más llenas de features, ¿verdad? De funcionalidades de última ola, sino que suelen ser un poquito más rudimentarias, más modestas, ¿verdad? Suelen cubrir
la mayor parte de las necesidades, pero no todas las necesidades. Entonces, hay que hacer un análisis bastante sensato para decidir utilizar software libre en lugar de software privativo. También hay que tomar una decisión en cuanto al desarrollo y soporte de las herramientas. ¿Ok? Tenemos tres opciones, básicamente. Si lo queremos hacer en casa, y en casa significa que yo contrato a la gente para todo lo que yo necesito. Desarrollo, implementación, soporte, todo. Eh, Hay que valorar en función del costo de los salarios versus cuánto costaría esa herramienta hecha por afuera. ¿Ok? ¿Qué tan fácil es que se pueda tratar con un equipo de desarrollo propio, ¿verdad? A la mano, ¿verdad? O con una empresa que desarrolla software. Hasta qué punto la empresa es más flexible o menos flexible, etcétera. La experiencia mía personal, pues si les sirve, es que el desarrollo in-house siempre ha sido bastante más en El Salvador, donde los salarios son pues bastante reducidos. Mucho mejor, porque las personas pues suelen entender mejor la necesidad, eh, aunque pueda haber momentos un poco conflictivos, ¿verdad? De stop and go en determinados momentos que no caminan las cosas. Entonces, a lo mejor el desarrollo es un poquito, el análisis y el desarrollo es un poquito más lento, pero suele estar más ajustado a la necesidad que con un producto hecho por afuera, porque las empresas de software lo que te obligan a firmar es productos que tienen que cumplir esto, 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 esto y esto. Llegan con el producto, cumple esto, esto y esto, y si cumple tienes que pagarles. Y es muy frecuente que cuando llega el momento de los que hubo, ¿verdad? A uno se le ocurre, ay, pero es que también necesitaba tal cosa, y en la reunión en la que hicimos el análisis se me olvidó decirla. Ah, chao, bueno, pero aquí está firmado, yo he hecho lo que usted me dijo y lo que está firmado es lo que yo he hecho, págueme. Si quiere que yo le haga eso que se le acaba de ocurrir, con mucho gusto, págame aparte. ¿Qué ganan? Entonces hay que tomar en cuenta esa serie de características muy humanas, muy culturales de nuestra latinidad. ¿Ok? Quizá a los europeos del norte, no los latinos, a los del norte, los del Mediterráneo somos muy latinos, definitivamente. Y nos pasa lo mismo, que se nos van ocurriendo cosas súper poderosas, pero por el camino. En cambio, no, tú le hagas a un sueco, un alemán, ellos tienen todo cuadriculadito y todo funciona como un reloj, pero esa es su cultura, no la nuestra, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de factores también para tomar esa decisión. El outsourcing, pues es que contrate a alguien de afuera, ¿verdad? Eventualmente una empresa o servicios profesionales, ¿verdad? Entonces hay que negociar esos entregables y la metodología, eventualmente de desarrollo, es muy importante en ese sentido. Hay varias metodologías que se utilizan para desarrollar software. Las metodologías ágiles. Acuérdense de esa palabra. Metodologías ágiles son las que se adaptan mejor a una relación del cliente, que son ustedes, con el productor de la herramienta, para que en ciclos mucho más rápidos las herramientas se vayan adaptando a la necesidad. ¿Ok? Entonces, es importante que eventualmente las entregas estén vinculadas a esos ciclos muy rápidos de un mes aproximadamente para poder ajustar las cosas a tiempo antes de que lleguen con un entregable de algo muy grande, de un módulo muy grande y de repente tú le digas, no, pero es que así no es. Sí, pero ya lo hice todo. O sea, ahora ya no me diga que lo cambie porque usted firmó que así como usted lo quería, ¿verdad? Entonces, utilicen ese tipo de metodologías que son más modernas y más flexibles para nuestras necesidades, ¿verdad? Y la última opción, pues es que ustedes contraten a las personas como servicios profesionales, pero que trabajen dentro. Es un híbrido de las dos. En el caso de que no se, sobre todo cuando estamos hablando de presupuestos de institucionales, ¿verdad? Donde a lo mejor la partida para recursos humanos es la primera a la que le meten el machete, ¿verdad? Y sin embargo tenemos a lo mejor eventualmente fondos de inversión, de préstamos y demás. Bueno, pues se pueden contratar servicios profesionales. No es en absoluto lo ideal porque esa persona eh, a la que se contrata por servicios profesionales pues puede huir, entre comillas, ¿verdad? O se le acaba el contrato, ya no tengo más plata y se va. Sin embargo, el conocimiento se va con ella.
y ahí te queda el niño, ¿ok? Entonces, la bendición, literalmente, te dejan una bendición. Y eso es terrible, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con la dependencia de personal que se parece que es como propio, pero en realidad está ahí como algo eventual, ¿ok? Luego tenemos que tomar alguna decisión y decidir en función de la reducción que nos pueda producir, pues usar nube o usar servidores locales, ¿verdad? On-premise, es como se llama oficialmente. On-premise significa en las instalaciones de la organización. Pues ahí hemos discutido abundantemente con la tarea, ¿verdad? Bastante qué es lo que nos puede servir en función de si yo puedo pagar por usar lo que yo necesito y si necesito adaptarme a cargas de manera muy rápida, definitivamente necesito la nube porque es dinámica, ¿verdad? En cambio, si no es así, pues me lo puedo jugar con instalaciones on-premise. Si si yo puedo pagar mes a mes o año con año sin problemas, pues súper bien. Si no es así, si yo tengo problemas, como les contaba la semana pasada, si yo tengo problemas con el gasto corriente, pues ni modo. Busco fondos de inversión y apechugo con el soporte con personal propio, ¿verdad? Y por último, quinto punto de posibilidades para poder ahorrar un poquito, pues hay que gestionar muy bien lo que tenemos para no tener bodegas de software que queda obsoleto y cosas así. Necesitamos tener un control bastante exhaustivo de las herramientas que tenemos, tanto el hardware como software, y en este caso, pues las licencias son parte del software, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar paulatinamente cómo vamos? Tenemos varias tasas, ¿verdad? La primera es la tasa de actualización. En ese sentido, pues podemos calcular o deberíamos poder calcular cada cuánto tenemos que hacer una renovación completa. En algunos esfuerzos, como por ejemplo en las herramientas que se desarrollan in-house, la tasa de actualización eventualmente puede ser hasta cero, porque tienes a las personas que lo van modificando y actualizando permanentemente, ¿verdad? Pero si no es así, tienes que plantearte que antes o después hay que actualizar. También tienes que calcular y comparar el costo por usuario. Normalmente se hace por año, por mes es un poco intenso, ¿verdad? Eh, y bueno, pues en la medida en que un software u otro pues necesite más o menos plata y que yo la tenga, pues uno valora, ¿verdad? Dice, sí, pues, yo tengo un sistema que me cuesta $150 al año por usuario y tiene 10 funcionalidades de las 15 que yo ocupo y el otro tiene $200, pero las tiene todas. Tienes que poner en la balanza y ver qué es lo que te conviene, ¿verdad? Otro modelo de cálculo de costo y también que sirve para evaluar es cuánto cuesta cada dato almacenado, cada dato procesado, sobre todo cuando estás en la nube. De hecho, hay algunos modelos de la nube que te cobran por ingesta, así se llama. Es decir, dependiendo de la cantidad de datos que vayan entrando, pues así te voy a cobrar. La herramienta gratis. Yo solo te cobro por todos los datos que tú tengas ahí y cada vez que tú los consultas te cobro. Si tú haces 2 consultas al mes, muy bien, 2 consultas te cobro. En función de lo que haya producido de trabajo en la CPU y tal, yo te voy a cobrar por eso. He visto sorpresas bastante tétricas, ¿verdad? De esos modelos, de que de repente, pues, algo que no funciona bien o lo que sea, pues dispara un montón de consultas y de repente pues te llega una factura 100 veces mayor a lo que normalmente tendrías que pagar por algo que no funcionó bien y cosas así, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esos modelos. Y por último, pues tenemos que valorar o evaluar el retorno de la inversión. Tú tienes un costo total de propiedad y entonces tú puedes decir, bueno, pues yo necesito tanto para invertir y echar a andar el sistema y necesito prever un gasto corriente de tanto a lo largo del tiempo. Pero lo que a ti te interesa es poder demostrar no solo que vas a poder tener el financiamiento necesario para poder hacer esa labor de adquisición, de obtención y de mantenimiento, sino que te compensa, que vale la pena hacer eso. Porque no solamente tú no vives únicamente
implementando software, y mucho menos en el ámbito de la salud. Tu prioridad, tu objetivo no es usar software. El software es una herramienta para ayudarte en ese proceso de atención. Entonces tú tienes que valorar, priorizar esa inversión de alguna manera. Entonces tenés que hacer alguna valoración de lo que te está dando la herramienta a cambio de lo que te cuesta la herramienta. ¿Sí? Espero estarme explicando. Entonces hay que poder hacer el cálculo no solo de lo que cuesta, que es el costo total de propiedad, sino de cuánto vale, cuánto va ese valor, cómo va evolucionando en el tiempo. ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar una herramientita para hacer eso y luego ya les cuento más. Muy bien. Ahorita vamos a ver un pequeño video que lo tienen también colgado en el Moodle, una explicación de los creadores de la herramienta que vamos a utilizar en la tarea. Es una herramienta bastante buena, ¿ok? No es súper sofisticada, está bastante bonita, para poder hacer el cálculo del costo total de propiedad, ¿ok? Entonces les dejo con este amigo, que es uno de los creadores de esa herramienta. ¿Cuánto cuesta un proyecto de salud digital? Los costos de los proyectos de salud digital en los sistemas públicos raramente se calculan. Cuando se emplean medios propios, solo se suele contabilizar los costos de las licencias y los de las infraestructuras. Todos los sistemas de salud tienen graves dificultades para su financiamiento y eso genera graves problemas para asegurar la equidad. Por este motivo, los proyectos de salud digital deben competir con otras inversiones y con otros proyectos y eso obliga a calcular su costo de oportunidad. El método TCO, que son las siglas en inglés de costo total de propiedad, se refiere al costo total de la vida útil de un proyecto. Refleja no solo el costo de adquisición o desarrollo propio, sino también los costos de uso, mantenimiento e incluso liquidación del proyecto. El método TCO es un instrumento para el cálculo de costos. El método TCO no es, y no debe confundirse con ellos, un método de evaluación económica. No es una herramienta de gestión presupuestaria. No es un sistema de contabilidad analítica de costos. Y tampoco es un procedimiento que por sí solo permita la toma de decisiones. TCO es un método que permite el cálculo de todos los costos de un proyecto de salud digital, ni más ni menos. El método TCO se basa, como cualquier otro procedimiento para el cálculo de costos, en 3 pasos. Primero, identificar los ítems de costo. Segundo, determinar el valor de los recursos. Tercero, determinar la cantidad de recursos que se consumen. En primer lugar, se definen los ítems de costo, que son los elementos que van a consumir recursos en el proyecto. Por ejemplo, los recursos humanos o las licencias. En segundo lugar, se asigna el valor de cada uno de los recursos. Por ejemplo, el costo de una hora de trabajo de cada uno de los perfiles profesionales que participan en el proyecto. En tercer lugar, se determina la cantidad de recursos que consumirá en el proyecto cada uno de los ítems de costo. Por ejemplo, se calcula el número de horas necesarias para cada perfil profesional. Por ejemplo, el gerente, el jefe de proyecto, el desarrollador senior o el número de ordenadores personales que se utilizarán en el proyecto. Seguidamente, se calcula el costo total, que es el valor asignado a cada ítem de costo por el volumen de recursos consumidos. Para los cálculos anteriores, es necesario planificar el proyecto determinando sus fases. Un proyecto de salud digital tiene 4 grandes fases. Primero, estudios previos, que es cuando se analiza la viabilidad del proyecto, se analizan las diferentes opciones y se adopta una estrategia: comprar, construir o adaptar, entre otras posibles. Segundo, adquisición, desarrollo y puesta en funcionamiento. Tercero, uso y mantenimiento. 4, evaluación y cierre, que es la fase de abandono y sustitución de la solución digital por otra. En cada una de las fases se deben identificar los recursos que se van a emplear en cada tarea, su cantidad y su valor.
De esta forma se calculan los costos de cada tarea en cada fase. Para facilitar el cálculo, los ítems de costo se agrupan en categorías. Para los proyectos de salud digital se consideran 5 categorías. 1. Recursos humanos. 2. Servicios profesionales externos. 3. Infraestructuras. 4. Licencias. Y 5. Otros costos operativos. En los casos en los que se considere necesario, al total de costos se le deben introducir los ajustes por inflación o por pérdida de valor de la moneda en que se financia el proyecto. Este método permite identificar tareas que podrían pasar inadvertidas. Por ejemplo, todas las tareas de gestión del cambio, que no se limitan a la formación y que deben estar presentes en todas y cada una de las fases del proyecto. El método TCO también permite el análisis del costo de cada opción: comprar, construir o adaptar, entre otras, que es un elemento indispensable para tomar la decisión de cuál es la más apropiada. Que sea un elemento indispensable no quiere decir que sea el único para la toma de decisiones, porque hay otros factores muy relevantes que condicionan o pueden condicionar esta decisión. Por ejemplo, el volumen de recursos propios de ingenieros y desarrolladores, o la falta de experiencia de esos recursos propios, o la estrategia del servicio o sistema de salud. El Banco Interamericano de Desarrollo, con IN2, ha elaborado una herramienta para el cálculo del TCO de las soluciones de salud digital, que facilitará la adopción de las mejores decisiones sin olvidar prever todos los recursos necesarios para su desarrollo y puesta en funcionamiento. Muy bien. Listo. Vamos a utilizar esta herramienta que nos dice el amigo por ahí que desarrolló el BID con IN2, una empresa de consultoría. Para ello, bueno, pues ustedes van a dirigir el Moodle a la sección de la tarea. Aquí está el video. ¿Ok? Y en la práctica, bueno, aquí está, hay un enlace a la herramienta, pero yo les sugiero que utilicen el enlace que está aquí abajito. ¿Ok? Aquí pueden ver que está el enlace para entrar. ¿Ok? socialdigital.iadb.org, TCO y con un numeral y project. ¿Ok? Muy importante esto que pongo por acá. Lo que se necesita en esta tarea es que ustedes copien el enlace del proyecto y acá entreguen en el texto que se habilita ese enlace. Lo copian y lo pegan. ¿Ok? Nada más, solo ese enlace. Luego yo voy y busco el proyecto y lo veo. Una advertencia que les hago si van a utilizar esta herramienta para otros fines más allá de la tarea. La herramienta solo sirve para hacer unos ensayos, ¿ok? No va a guardar por mucho tiempo la información de lo que ustedes metan ahí. Entonces, si la van a utilizar de verdad para tomar una decisión, siempre descarguen el informe, ¿verdad? Porque si no, pueden encontrarse con la sorpresa y así le pasó a una persona que yo conozco que hicieron la evaluación y se echaron un buen rato. Ahora van a ver que es muy fácil de usar, pero para hacerlo con detalle uno se lleva un buen rato y de repente al cabo de unos 2 meses o así, la información del proyecto que había calculado se había volado. ¿Ok? Ellos no garantizan que la información permanezca mucho tiempo, ¿verdad? Y tampoco tienen ahí un espacio para que todo el mundo meta sus cosas. Entonces, tengan esa precaución si la van a usar más allá de este momento. Le voy a dar aquí el enlace y comenzamos a meter datos para que nos haga un calculito. ¿De acuerdo? Yo les voy a enseñar cómo se utiliza. Eh, por ejemplo, ¿cómo se va a llamar el proyecto? Pues expediente clínico electrónico, qué sé yo. ¿Qué vida útil le vamos a poner? Tiene un rango máximo de 10 años. Yo le voy a poner 5. Vaya. ¿Qué en dólar? Dólar, Estados Unidos. Aquí está. Va a tener costos indirectos. Ustedes siempre pueden ver aquí un cosito para poder ver. ¿Qué estamos hablando de costos indirectos? Agua, limpieza, no sé qué. Bueno, uno le puede poner unos costos indirectos de un 10%. Esto es la primera cosa que es súper al voleo o bateada, ¿verdad?
¿Cómo podemos calcular qué porcentaje de costos indirectos implica la limpieza, el agua y demás? Dificilísimo, pero si uno lo quiere hacer super pro, pues tiene que echar un cálculo ahí, ¿verdad? ¿Vamos a calcular la inflación o a tomar en cuenta la inflación? Deberíamos. En El Salvador es una inflación, la inflación es muy baja. Por lo menos la del 2024 fue de poquitito más de un 1%, pero en el 2023 fue bastante alta. En general, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de software, pues podemos fiarnos de la tasa de inflación general. Si estuviéramos hablando de la canasta básica, definitivamente no. Pero aquí pongámosle un 1%, ¿ok? Y le damos guardar y continuar. Muy bien. Aquí es donde aparece lo del enlace, ¿ok? Desde este momento uno ya puede darle clic ahí y copiar, o al final, como quieran. Y aquí, como le dice aquí, es muy importante que ustedes lo copien y que no sé qué. Aquí le vamos a ir poniendo datos y ya está. Ok, muchas gracias. Al darle clic aquí en los cuadritos, en las hojitas, queda el enlace copiado, ¿ok? Y ya puedo volver, ir yo. Este es el numerito bueno. Aquí se les indica el proyecto que están ustedes haciendo. Si quieren, si quieren dejarlo a medias y volver después, lo que sea, ustedes siempre pueden pulsar en el enlace y, bueno, en este momento no hay ningún dato, salvo lo que son datos generales. ¿De acuerdo? Esto que le había puesto, es lo único que tenemos. ¿Sí? No importa, pueden tener varias ventanas abiertas, no pasa nada. Muy bien. En la tarea yo les pido que hagan al menos un escenario, ¿ok? El escenario principal. Si lo estuviéramos haciendo de verdad, pues tendríamos que tener un escenario para cada una de las herramientas que yo quiero comparar, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero comparar cuánto me puede costar hacer el expediente clínico electrónico en casa versus lo que me puede costar si me lo hace una empresa o lo que sea, o si lo compro ya como un producto, ¿verdad? Entonces, por cada una de esas opciones, yo voy a hacer un escenario nuevo, ¿de acuerdo? Y le voy a hacer solo un ejemplito para que ustedes vean cómo se usa. Desarrollo in-house. Y le voy a decir que es el escenario principal, ¿ok? Datos de recursos humanos. Bueno, es importante aquí considerar cuántas horas son las que se trabajan porque él va a hacer prorrateos, ¿ok? En El Salvador, las horas anuales laborables son 1.783 y las cargas sociales en este momento y durante mucho tiempo han estado en el 10,5%, ¿ok? Muy bien. Eso es general para todas las personas que van a trabajar en este proyecto. Ahora, necesitamos agregar perfiles de recursos humanos que van a trabajar internamente, si es que vamos a necesitarlo, ¿verdad? Lo normal es que sí. Entonces vamos a hacer añadir algunos perfiles predeterminados. Aquí vienen las cosas más básicas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a agregar un administrador de base de datos, ahora le ponemos su salario, le vamos a agregar un arquitecto, que es el que diseña la herramienta. Vamos a agregarle analista programador, por aquí habrá algún analista programador. Bueno, desarrollador lo llama aquí. Eh, Vamos a agregarle un experto en interfaces, ¿verdad? Porque vamos a hacer un expediente clínico electrónico, queremos que sea súper confortable para usarla, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, un experto usuario, porque vamos a necesitar conocimiento del arte, ¿verdad? Para poderlo hacer. Nosotros como ingenieros e ingenieras sabemos muy poquito de qué es lo que se necesita. Un jefe de proyectos le vamos a poner también. Y ya, con eso es suficiente para hacer el ejemplo, ¿verdad? Vamos a indicar el salario básico anual. Entonces tenemos que ponerle, multiplicar por 12 el salario mensual, como es lógico, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ponerle $24.000, 2.000 al mes, al de base de datos, al arquitecto también. El desarrollador pues puede cobrar un poquito menos. ¿Ok? El experto en UX pues es igual que el desarrollador. Sí, unos 600. El experto usuario lo mismo. Y el jefe de proyecto pues a lo mejor puede cobrar un poquito más, como 2.200. Serían 26.400. Ya, ese es el costo anual. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos todos los datos de esta primera etapa. Guardamos y continuamos.
Y aquí vienen ya las fases, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos para recursos humanos internos? ¿Cuánto vamos a usar de servicios profesionales externos? ¿De cuánto vamos a ocupar de infraestructura, de licenciamiento y otros costos? Entonces, ¿qué necesitamos agregar en este momento? Pues estamos en la primera etapa de estudios previos, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar definir cada una de estos componentes para cada una de las cuatro etapas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, como queremos los recursos humanos, vamos a ir seleccionando de los perfiles que en la pantalla anterior habíamos agregado. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa, yo necesito que esté el jefe de proyecto y vamos a ver cuánto tiempo va a estar vinculado, ¿verdad? Aquí, en horas, ¿ok? Le va a dedicar. También necesito a la persona experta usuaria porque estamos haciendo un estudio previo, ¿ok? Entonces necesitamos hacer un análisis general de las funcionalidades que se necesitan. ¿Necesitamos al administrador de base de datos? No, al arquitecto tampoco, al desarrollador tampoco. Toda esta gente son para después, ¿ya? Podríamos haber agregado soporte técnico y todo lo demás, pero bueno, para hacer la prueba está bien. ¿Qué necesitamos para hacer estudio? ¿Necesitamos hacer un estudio de viabilidad? Por supuesto. ¿Cuántas horas se puede necesitar? 20 horas, cada uno de los dos. ¿Y estudio de otras experiencias? Por supuesto, pero esto lo va a hacer el jefe de proyecto. ¿Ok? ¿Ves? Cada vez que uno mete datos se van guardando. Aquí no tenemos que darle guardar ni nada. Análisis de opciones, perfecto. Necesitamos 30 horas cada uno dedicados a analizar las opciones. Estudio de la organización, también. Aquí vamos a ponerle 10 horas. Planeación estratégica, sí, también 10 horas. Como ven, la mayor parte de cosas tienen ya su sentido, ¿verdad? Aquí ustedes tienen esta barrita y pueden ver más cositas, ¿sí? Aquí van viendo cuánto está costando la fase en recursos humanos internos, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver que en la etapa de servicios profesionales externos, supongamos que yo voy a contratar una consultoría para poder ver otras opciones de software libre, ¿sí? Aquí vienen también algunas cosas como prefabricadas, ¿verdad? Predefinidas. Yo puedo agregar otras más si yo quiero, ¿sí? Entonces, en el estudio de otras experiencias, o en análisis de opciones, necesito el análisis de productos de software libre. Análisis de herramientas de software libre. Entonces, ¿qué necesito? Pues una, como aquí en este caso es por productos, y la consultoría me va a costar $10.000. Y ya, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a ver la infraestructura que necesitamos, no para todo el proyecto, solo para estudios previos, ¿ok? Entonces, para hacer estudios previos, ¿qué ocupo? Pues por lo menos que las dos personas que están trabajando en esta labor tengan una laptop, ¿no? Internet. Vaya, pues Internet va a necesitar una conexión de Internet y le vamos a poner que va a costar $40. ¿Y qué más? Almacenamiento de horas físicas, equipo TIC, sí. ¿Necesitamos cuántas? Dos computadoras. ¿Y cuánto vale cada computadora? $1.000. Listo. Ya tenemos cuánto cuesta la infraestructura de este momento. Ah, vamos a ocupar licencias. Ahí depende mucho del gusto, ¿verdad? Pues licencia de infraestructura de software básico. Supongamos que vamos a usar herramientas en la nube de Google, por ejemplo, y vamos a necesitar dos usuarios del Workspace y eso no sé cuánto cuesta, pero pongámosle que cuesta $1.000 al año, $2.000 también. Ni idea cuánto cuesta. Otros costos. ¿Qué otros costos podemos tener? Transporte de personas. Ah, pues puede que sí, necesitamos viáticos porque hay que ir a visitar hospitales, unidades de salud, no sé qué. Entonces vamos a necesitar eh, 10 servicios de transporte de personas que van a tener un costo de $50 de viáticos en total. ¿Vamos a producir videos? No. ¿Vamos a hacer campañas? No. Todo esto sería más interesante para después, hacer gestión del cambio cuando estemos en desarrollo y puesta en marcha. ¿Ok? Muy bien. Pues ya hemos terminado la primera etapa de estudios previos. Ven qué fácil, qué rápido. ¿Mm?
Ah, bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo para la compra, desarrollo y puesta en marcha. ¿Ok? Y lo mismo, vamos a necesitar poner recursos humanos internos, seleccionando de la lista, ¿ok? Poniéndole cuántas horas van a dedicar cada uno, etcétera, etcétera. Ya en este momento incluso podemos ver los resultados y con esto termino el ejemplo. Ya ustedes en la tarea tienen que ir fase por fase, considerando esos costos, esas necesidades, ¿verdad? No tienen que complicarse mucho la vida, pero pongan algo razonable y finalmente pues le dan a ver resultados, ¿ok? Como ustedes pueden ver, como solo tenemos un escenario y solo hemos rellenado una etapa, sí nos aparece un costo aquí prorrateado de uso y mantenimiento porque hemos puesto cosas de licenciamiento, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos que el costo para la primera etapa de estudios previos de este escenario, que es el desarrollo en casa, ya tiene un costo de $23.000. Si tuviéramos otros escenarios, pues aquí veríamos una barra aquí a la par en la que se mostraría pues cuál es el costo de esa primera etapa, ¿sí? Entonces la idea es llegar hasta el final y hacer las 4 etapas, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues vienen unos grafiquitos de araña, ¿verdad? Bien bonitos que cuando tienes varios escenarios, pues se superponen unos con otros para que veas por dónde va, ¿verdad? Con los 5 componentes que comentamos, que son los que se necesitan generalmente en un proyecto de salud digital. Lo dicho, no se olviden, si lo van a usar para otra cosa, aquí pueden descargar los resultados, ¿ok? Pero para la tarea no necesito que ustedes descarguen absolutamente nada, solo que copien este enlace y en la tarea, cuando se abra, ¿verdad? Me peguen el enlace, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir con la presentación, porque nos falta algo muy importante. ¿Cuánto vale un sistema informático? ¿Ok? Hemos visto cómo podemos calcular cuánto nos cuesta, pero el valor de una herramienta, sobre todo cuando no la tenemos, es cuando nos damos cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si de repente esa herramienta horrible, nuestra máxima tortura, dejamos de tenerla y debemos volver a tiempos pretéritos, por ejemplo, ¿no? En el que usamos solamente papel y bolígrafo? Definitivamente es importante tener eso bien estimado, ¿verdad? Esto es complejo, esto es complejo. No es fácil que uno pueda decir, bueno, el impacto que tiene para la organización no tener esa herramienta o dejar de tenerla, calcularlo puede ser un desafío muy grave, muy grande y, y lleno de subjetividad, ¿ok? De la persona o las personas que se reúnen para tomar algunas decisiones sobre esos valores. Pero nuestra experiencia, si alguien está muy interesado o interesada en que le comparta lo que les voy a enseñar dentro de un momentito, el instrumento que utilizábamos en el Ministerio de Salud, no sé si lo siguen usando, pues con mucho gusto. Yo se lo comparto por correo electrónico. Me lo piden por correo y yo por correo se lo comparto. No es un secreto en absoluto, pero no quiero encordiar a nadie de la gestión gubernamental actual por motivos evidentes. Entonces, con mucho gusto yo se lo comparto, pero por aparte, ¿ok? Porque es algo de la gestión anterior. Pero era un método que se desarrolló con el apoyo de la Corte de Cuentas. De hecho, al final de tantas auditorías nos hicimos amigos. Así que hicimos un método para calcular esto de manera adecuada. ¿Ok? De hecho, con la Corte, además de forjar una cierta complicidad y amistad, sin menoscabo de su profesionalidad a la hora de hacernos las auditorías, eso era obligatorio. O sea, cuando uno en una institución pública tiene una herramienta informática, esa herramienta tiene un valor y ese valor es un bien intangible que debe ser tomado en cuenta en la contabilidad. Y ellos revisan que efectivamente se haya enviado a Conta, ¿verdad? En la UFI, que ese valor de los sistemas. Y no vale decir, ah, no, pero es que los sistemas son muy viejos y se depreciaron, entonces ya no valen nada. Y toda la información que está ahí adentro y todas las personas que usan el sistema todos los días no valen nada. Entonces ellos y ellas en la corte eran bastante, bueno, era una observación que prácticamente le dejaban a todo el mundo.
porque nadie lo valoraba bien. ¿Ok? Ahora no sé si lo siguen exigiendo, pero era una norma. Estaba dentro de las normas de control interno, en la exigencia de que los bienes intangibles de la organización fueran tomados en cuenta en la contabilidad. ¿Ok? Como si fuera un equipo. ¿Qué necesitamos utilizar? ¿Qué componentes básicos usamos para hacer la valoración de una herramienta informática? Primero, todo lo que nos cuesta diseñar o pensar teóricamente en esa herramienta, ¿ok? Eh, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta lo que aquí metemos elementos que son del costo, ¿ok? El valor incluye el costo, pero es más grande que el costo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es el costo, todo lo que yo calculé con la herramienta de costo total de propiedad, aquí va, en este primer elemento, ¿ok? Y ahora más cosas. ¿Qué más cosas? Lo que necesitamos siempre dentro del costo total de propiedad, el soporte anual. ¿Cuánto nos cuesta mantenerlo? Pero donde la cosa se pone todavía más complicada y que se sale por completo de lo que es el costo total de propiedad es el valor intrínseco que tiene la información o los datos que yo guardé en ese sistema desde que comenzó y datos a los cuales yo necesito acceder de vez en cuando. Por ejemplo, los expedientes de una persona, ¿sí? O el expediente, porque normalmente es un expediente único. Pues eso es muy valioso. Para esa persona es imprescindible. Entonces eso tiene un valor transaccional muy importante. Y, por supuesto, el valor de funcionamiento presente acumulado. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en detalle. Pero básicamente la importancia que tiene para la organización que ese sistema se esté usando por cada persona que lo usa. ¿Sí? Calcularlo es algo bastante bonito. Lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo en detalle. El valor de la herramienta, ya poniéndolo, vamos a describir los componentes ya específicamente y cómo se calculan. Vamos a hacer el cálculo del valor de la herramienta, vamos a calcular el valor de la implementación o de la implantación, o sea, la herramienta tenerla es una cosa y que la gente la empiece a usar es otra, ¿verdad? Entonces vamos a calcular las dos cosas por separado. ¿Cuánto cuesta que una vez que está implantada la herramienta se use de manera permanente? ¿Cuánto va a valer la información que está siendo guardada, los datos que están siendo guardados? Y lo que les contaba anteriormente, el valor de funcionamiento presente acumulado, que es lo que utiliza, o sea, el valor de que se esté usando esa herramienta. Y por último, si lo vamos a ir actualizando o lo necesitamos reemplazar. ¿Ok? Vamos a ir punto por punto para explicarles cómo se calcula. El valor de la herramienta es tomado en cuenta como el costo total de propiedad dependiendo de las personas que trabajan en ella, ¿ok? O de la compra que eventualmente hice si no es internamente, ¿de acuerdo? Si yo utilizo personas dentro de casa, pues tengo que calcularlo en base a sus salarios. Si yo lo hago con herramientas prefabricadas o con cosas que hace alguien fuera de la institución, de la organización, pues tengo que meter el valor de ese contrato con el que trabajaron para mí en cuanto al desarrollo de esta herramienta, ¿verdad? Y no importa por dónde vino, si es servicio, por supuesto, no importa, ¿verdad? Si son fondos propios, si es una donación eso es una de las cosas que vieran que nos costó mucho trabajo porque el ministerio tenía muchas herramientas donadas. Y entonces cuando llegaba a la corte y decía, bueno, ¿y esas herramientas donadas cuánto valen? ¿Cuánto valían originalmente? Ahora valen más porque se están usando y todo, pero en su momento, ¿qué valor tenían? No, no, pero es que nos las dieron gratis. No, 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 no. Yo no estoy preguntando si hubo una factura con la cual se le pagó a la ONG o a la organismo multilateral por esa herramienta. No, no, no. Pero a ese organismo le costó hacer esa herramienta, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Tuvo que contratar una empresa o programadores o lo que sea. Vaya, díganme cuánto le costó. Y entonces ahí llegábamos nosotros a decir, ¿y cómo voy a decirle yo cuánto le costó? O sea, a mí nosotros cuando nos entregaron la herramienta nos dijeron, aquí la tienen, úsenla.
En ningún momento en ese documento que firmó el ministro X decía, esto que yo le estoy entregando tiene un valor de tanto. Vieran qué yuca, porque de alguna manera había que estimar cuánto valía esa herramienta en sus orígenes, ¿verdad? Así que tómelo en cuenta. Bueno, muy bien, ya tenemos la herramienta, la compramos, nos la hicieron afuera, la hicimos nosotros, ya la tenemos. Ahora tenemos que ponerla en marcha, implementarla, ¿ok? Si es una herramienta que tiene un licenciamiento perpetuo, pues bueno, simplemente como esto lo vamos a hacer año por año, vamos a tomar en cuenta ese licenciamiento en el año cero, ¿ok? Porque solamente se va a tomar en cuenta una vez. Ya vamos a ver que eventualmente eso se va a depreciar porque las herramientas se van quedando obsoletas. Y si es un licenciamiento perpetuo, normalmente los fabricantes de software te dicen, yo le voy a dar actualizaciones de seguridad hasta 3 años o 5 años después de que usted me compre la licencia. Después ya no. Después si usted quiere, yo le vuelvo a vender una licencia de la nueva versión. ¿Ya? Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Pero en lo que es la implementación, vamos a tomar en cuenta el licenciamiento perpetuo en la primera etapa, ¿verdad? Si no es perpetuo, pues anualmente yo voy a tener un costo que tengo que poner pues, de contratación de esas licencias. ¿Ok? En el caso de las aplicaciones que hemos desarrollado internamente, el costo de la implementación, pues normalmente debería haber sido incorporado en la etapa de creación de la herramienta, como les pongo aquí. ¿Ok? Pero no debemos dejar de considerar todo lo que es capacitación. ¿Ok? La implementación implica sin duda alguna capacitación, la gestión del cambio, que probablemente es el gasto oculto más grande para vencer la resistencia natural a utilizar herramientas nuevas, ¿ok? Dejar de utilizar las viejas o incluso, por ejemplo, en nuestra experiencia tuvimos que vencer algunas voluntades muy complejas en la medida en que las nuevas herramientas no es que fueran difíciles de usar, es que simplemente recogían información muy delicada para algunas personas, como cuántas horas trabajas, cuántos pacientes ves, cuánto tiempo estás por paciente, a qué hora te vas. Todo eso queda guardadito y había personas pues que hacían con su tiempo cosas bastante deshonrosas. ¿Ya? Entonces, no es que la herramienta fuera mala, buena, difícil, fácil. No, no, no. Es una cuestión de que me van a contar las costillas y yo no quiero para nada que me anden controlando cuando yo siempre he hecho con mi horario lo que yo he querido porque yo soy el doctor X, ¿verdad? Un gran un personaje. Entonces, eso implicó todo un proceso de gestión del cambio, pues para acompañar a esa persona en la medida y decirle que no iba a haber ningún tipo de control efectivo a partir de ahí ni nada de eso. Que luego se hiciera verdad o no, ya es otra cosa. Pero hubo que invertir bastante esfuerzo en convencer a la gente. Todo lo que es meter los datos, si es que hay datos previos, pues hay que tomarlo en cuenta eh, y migrar la información, ¿verdad? Muy bien, el soporte. Pues como les digo, ningún sistema funciona solo. Necesitas personas que estén siempre permanentes. Por ahora personas, ojalá que así sea por siempre, ¿verdad? Pero cada vez más va a haber asistentes de inteligencia artificial tipo chatbots que te ayudan a resolver los problemas más comunes, ¿verdad? Pero en principio, pues tú necesitas a alguien a quien llamar y que te ayude en el caso de que tengas alguna duda o que algo no funcione como se espera, ¿verdad? Cosas que se pueden considerar soporte técnico que son valores o que se tiene que tomar como valor, pues cuando se corrige alguna cosa, ¿verdad? En el sistema. No hay sistema infalible, eventualmente se descubre algún errorcillo, pues se corrige, entonces es un soporte que hay que valorar. Todo lo que tiene que ver con la administración de la base de datos o de los servidores de aplicación es parte del costo de soporte que tiene que considerarse y el común, que es el apoyo in situ, o sea, o telefónico o por videollamada. Todas las personas que trabajan acompañando a los usuarios y usuarias de las herramientas tienen que estar contemplados en el valor del soporte. Todo esto hay que ponerle números, ¿ok? Para poder saber cuánto vale la herramienta. Y vamos a las dos, digamos, los dos elementos más complicados en la medida que son
pues más difíciles o más subjetivos de valorar. ¿Cuánto valen los datos? ¿Cómo le puedo yo poner valor a un expediente de una persona? Es, o sea, yo no puedo decir, no, es que para esa persona puede valer $5.000 porque son sus datos, es el seguimiento de todos los tratamientos que ha ido recibiendo, etcétera, ¿verdad? Sí, pero eso es muy arbitrario. Necesitamos algo un poquito más tangible para poder aterrizar ese valor. Después de mucho, 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 mucho darle vueltas a la cabeza, llegamos a una solución. Yo las voy a decir, pero pueden estar completamente en desacuerdo conmigo, ¿verdad? Pero nos pareció bastante sensato. Como les digo aquí, pues bueno, cada valor, cada cosa que uno mete en un sistema tiene un valor per se y sobre todo si se siguen actualizando los datos, ¿verdad? Como es muy difícil valorar eso y puede estar muy sujeto a subjetividad, pues lo que nosotros consideramos como una aproximación razonable es cuánto costaría, por ejemplo, supongamos siempre el ejemplo del expediente clínico, cuánto costaría el papel en el cual yo meto todo lo que yo digito de un expediente clínico de una persona. Ah, pues son 2 hojas más las hojas de seguimiento. Ponele que para la apertura de un expediente son 3 hojas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo se tomó cada persona involucrada en el proceso de la atención, desde la persona que abre el expediente en estadística, ¿verdad? En el archivo, hasta el doctor o la doctora, pasando por la enfermera o enfermero que toma los signos vitales, siguiendo por los profesionales en la farmacia, en laboratorio clínico. Todas esas personas agregaron datos a esos formularios, agregaron papeles, usaron tiempo para tu- escribir eventualmente a mano, considerando el ejemplo, ¿verdad? A lo mejor 20 minutos de un doctor. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto cobra un doctor, una doctora al mes? Tanto. Pues ¿cuánto cuesta esos 20 minutos? Tanto. Eso es lo que vale. Entonces se suma el insumo, papel, bolígrafo y demás, y se suma el tiempo, que es lo que verdaderamente es valioso, el tiempo de todas las personas que trabajan aportando ese tiempo a ese elemento, ¿ok? Como les digo, esa es una aproximación, puede haber otras muchas, pero nos daba un dato bastante racional de cuánto valían los sistemas informáticos que teníamos en el ministerio, utilizando eh, ese símil, ¿ok? Y ahora viene todavía el apoteosis. ¿Y cuánto vale que las personas, los usuarios, utilicen el sistema? Definitivamente hay que considerarlo porque no es lo mismo un sistema que lo usan 2 personas a uno que lo usan 2.000. No es lo mismo un sistema que lo usa alguien que toma decisiones a muy alto nivel a otro sistema que es pues muy transaccional y que en realidad solo sirve para llevar un conteo, por ejemplo, de qué cosas tengo en la bodega, ¿verdad? Entonces, es algo bastante subjetivo, pero igual teníamos que llegar a una solución de compromiso para poder calcular el valor. Lo que acordamos con la Corte es que se podía simplificar utilizando una equivalencia considerando una licencia de software privativo equivalente. ¿Sí? Perdón por la redundancia. O sea, si yo estoy utilizando un expediente clínico electrónico y yo sé que una herramienta de expediente clínico electrónico profesional con esas mismas funcionalidades o parecidas cuesta por usuario eh, $100 mensuales o 60, bueno, pues ese es el valor de funcionamiento presente acumulado de esta herramienta que yo he hecho en casa, ni más ni menos. Si resulta que sí, estoy pagando la licencia, bueno, pues ya tengo ese valor de funcionamiento, porque, bueno, definitivamente, eh, gracias a eso la gente trabaja, ¿verdad? Normalmente, pues eso tiene que ser, eh, esas licencias o ese valor va a tener que irse incrementando según la inflación, ¿ok? Como lo pongo por acá. Em, Eso es cuando es arrendamiento, pues normalmente se utiliza el costo de licenciamiento y cuando son desarrollos propios, pues hay que pensar en esos desarrollos externos o en esas licencias privativas
para poderlo utilizar como un punto de comparación. ¿Ok? Es una manera pues bastante rudimentaria de calcularlo, pero también igual en la experiencia funciona. ¿Ok? Y por último, pues cuánto cuesta tenerlo actualizado. Hay que tomar en cuenta siempre que los sistemas, sobre todo en el ámbito de la salud, no duran para siempre y tenemos que considerar ese proceso de mejora continua, ¿ok? De refactorización para que no pierda valor. En cualquier caso, el método que nosotros utilizábamos tomaba en cuenta la depreciación normal de cualquier producto, ¿ok? Pero si de repente en alguien, porque nos lo encargaban o porque por nuestra propia iniciativa decidíamos agregarle más funcionalidades, por ejemplo, otra especialidad al expediente clínico, bueno, pues entonces eso recupera su valor, ¿verdad? Deja de depreciarse y más bien se aprecia, ¿ok? Entonces, en el caso del software, que no es un objeto sujeto al desgaste natural, podemos encontrarnos con esa paradoja, entre comillas, de que el software, cuando está siendo permanentemente actualizado, no solamente no se deprecia, sino que se aprecia. Entonces va ganando valor. No solamente por el valor de uso, o sea, porque vaya teniendo más usuarios o porque vaya teniendo más información, que por supuesto eso incrementa su valor conforme va pasando los años, sino también porque se va actualizando y por tanto hay mayor afinidad o mayor arraigo de la herramienta en el quehacer de las personas. ¿Ok? Ok. Me pongo ahí, bueno, pues han pasado 84 años. No, tampoco tanto. Pero en el 2018 fue la última vez que se utilizó la herramienta que yo les voy a enseñar a continuación. Muy rapidito para no entretenerles mucho. Como les digo, si alguien quiere tener la herramienta, con mucho gusto yo se las comparto. ¿Ok? Pero me lo tiene que pedir por correo. En las cuatro. Van a ver lo que valían. Y ahora valen muchísimo más, definitivamente. Chum. Es una hoja de cálculo, es un poquito dura de entender. Para que vean, esto fue información pública, después la quitaron de la página web por motivos X, pero así estábamos. Los sistemas que en el 2009 tenían un valor de 2.848.000 dólares, aquí están sistemas muy conocidos del Ministerio de Salud, ¿ok? Y aquí está el SIAP, de hecho, por acá está, ¿lo ven? Aquí está el SIAP, es de los más valiosos, definitivamente. Ahora se llama SIS, pero es el mismo. Solo le cambiaron un poco la pantalla, sí, la estética de ya, ¿verdad? Pero es lo mismo. Vean cómo acabó en el 2018 valiendo todo 26,5 millones. Gracias a todo el esfuerzo, obviamente, de un montón de personas, no solo el mío, yo estaba allí, pues, acompañando la labor, pero todo estas herramientas paulatinamente se convirtieron en algo muy, muy, muy valioso. Y a mí me alegró mucho que la nueva gestión, en lugar de decir, pues lo tiramos todo a la basura, pues decidiera darle continuidad y no tirar esta cantidad de plata, pues por el váter, ¿verdad? Como pueden ver, pues de hecho el SIAP fue el que tuvo un incremento mayor porque conforme íbamos metiendo establecimientos y más pacientes y demás, pues el valor fue incrementándose hasta llegar hasta los 6 millones en el 2018. Ahora debe ser incalculable, su valor puede estar perfectamente cerca de los 50, 100 millones de dólares, valorado así. Les voy a enseñar cómo se calculaba uno de ellos, ¿sí? Aquí están los cuatro componentes que les expliqué en esta tabla. El valor del sistema inicial, donde tomamos en cuenta las mejoras sustanciales o cómo se han ido incrementando en algunos años algunas aplicaciones o funciones nuevas, eh, cómo esas mejoras incrementaron su tiempo de vida, prolongaron su final gracias a esa renovación, ¿verdad? En cualquier caso, siempre se le aplicaba la depreciación, ¿ok? Depreciación típica, normal, de cualquier bien. Luego pasamos al ítem 2, que es el costo del soporte anual, todo el recurso humano. Para llegar a estas cifras,
eh, por aquí abajo hay unos cálculos mero sofisticados, ¿ok? De todo el trabajo y las personas que estaban involucradas con nombre y apellidos eh, en esa labor de soporte, ¿verdad? Y de desarrollo. Luego, en el paso número 3, en el ítem número 3, el valor de la información calculada, así como les conté, ¿verdad? Tomando en cuenta cuánto vale un elemento de papel y su digitación y lo demás. Por aquí está también el calculillo. Y por aquí está. Ya les enseño un segundito. El M159, M100, por aquí abajo. Ese es el costo del papel, más el costo multiplicado por el costo del tiempo y al final da esto. ¿Ok? Así, de sencillo. La cantidad de usuarios, no. El costo del papel y tiempo por la cantidad de usuarios. Claro, ¿qué pasó? Pues que en el 2018, cuando ya teníamos 15 millones de expedientes metidos, híjole, esto ya era plata, ¿verdad? Muy bien. Y por último, el valor del funcionamiento presente acumulado, que es el valor de los usuarios. Y aquí pues pueden ver cómo también paulatinamente fuimos agregando más el valor en función del costo, bueno, no del costo, sino de la cantidad de usuarios que teníamos. Por ejemplo, en este caso, el de 169, aquí por ejemplo, todavía hay anotaciones bastante simpáticas, que no tenemos algunos datos y aún así pues se calculó. La E109, que está por aquí arriba. True. Aquí está. No, E109 no era. Perdón. Esta de acá. E169. Aquí está calculada. ¿Ok? La cantidad de usuarios hasta llegar también pues al cálculo final, ¿verdad? Este es el H y el E. Ya multiplicado el valor de cada usuario por la cantidad de usuarios. Y así salía. Finalmente, pues ese era el valor total. Como ven, un poquito sofisticado, ¿ok? Calcularlo, pero validado por una entidad tan importante como la Corte de Cuentas. Así que si alguien se ve en la necesidad de utilizar algo así para calcular el valor, es algo bien importante tener esto en la mano. Porque, bueno, si ustedes van a asumir un rol de gerencia en la salud y se van a animar a utilizar herramientas informáticas, también van a necesitar tener esta valorización para poder demostrar que esa apuesta que ustedes han hecho por el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones no es una aventura, ¿verdad? No es un capricho, sino que en realidad tiene un impacto importante y que ese costo total de propiedad que va a tener esa herramienta, pues al final acaba siendo sobrepasado por el valor, ¿ok? Y entonces ahí sí se puede calcular el retorno de la inversión. El retorno de la inversión no es más que eh, comparar el valor versus el costo. Lo restas y ese es el retorno de la inversión que usted ha tenido. Si usted tiene un costo total de propiedad calculado por año mayor al valor que tiene la herramienta, pues definitivamente lo que tiene que hacer es botar la herramienta cuanto antes, porque está perdiendo plata. Pero si al contrario, como nos pasaba a nosotros, poco a poco usted va viendo que las herramientas van teniendo un valor extraordinario en comparación con los costos, que por cierto eso lo publicábamos también en la página web, ¿verdad? Este valor versus el costo que tenía el equipo y lo publicábamos sobre todo porque nos criticaban mucho que sí, que por qué teníamos en plantilla 40 analistas programadores cuando éramos el Ministerio de Salud. Mejor que el Ministerio de Salud se dedique a dar atención de la salud y que no tenga personal de informática, ¿verdad? Ese es el típico razonamiento un poco simplista. Bueno, pues con este tipo de cálculo podíamos demostrar con mucha honestidad, sin inventar nada ni inflar nada, que tener esas personas que iban agregándole funcionalidades nuevas y manteniendo el software, estábamos pudiendo lograr una valorización de las herramientas impresionante. Y como les digo, todo eso no era un invento, sino que llegaba a la corte y lo auditaba encima.
Así que vale la pena. Si alguna lo necesita, lo quiere, con mucho gusto, pues solo me lo pide y yo lo comparto. Y listo, hasta aquí llegamos con esta clase, un poquito solito yo hoy, pero espero sus comentarios, cualquier duda, cualquier consulta, siempre por el chat, o me escriben también por redes sociales, con mucho gusto, por el WhatsApp, por Telegram, y les atendo, ¿verdad? Que tengan una feliz Semana Santa. Hasta luego.